uno de los problemas que tenemos ahorita en la vida moderna es el exceso de iluminación artificial. Pero esto nos ha llevado a perder la oportunidad de ver el cielo. Y me parece que tenemos que defender la oportunidad de ver el cielo. Me parece que debemos de defender el derecho de los jóvenes, de los niños, de voltear a ver el cielo, de conocer estrellas, de ver la Vía Láctea. Es una pérdida como yo la hago parecida a qué pasa si dejamos de tener flores. Pues no nos pasa nada, pero sí perdemos mucho. El cielo, pues es muy bello, representa una gran belleza, es una gran satisfacción verlo. Y también, por ejemplo, cuando hay fenómenos como cometas o eclipses de luna, eclipses de sol o ese tipo de fenómenos no muy frecuentes, pues representa una gran satisfacción, un gozo personal. Yo nací en la Ciudad de México, en la colonia de los Doctores. De ahí nos mudamos a la colonia Roma, en la calle de Orizaba. Mi padre era médico militar y especialista en pulmones, cirujano, y una persona muy seria, muy trabajadora, muy suave de forma y muy rígido de contenido. Mi madre fue maestra de primaria y trabajó varios años, aún después de casada, pero ya cuando yo nací ya dejó de trabajar. Silvia de niña era muy inquieta. Silvia aprendió a leer a los 4 años, cuando nadie le estaba prestando atención, mientras mi mamá daba un curso de alfabetización a personas adultas. Y estaba escribiendo ma, me, mi, mo, mu. Y entonces mi mamá se asomaba, no sé si desde el marco de la puerta o la escalera o qué, lo veía y decía, mame, mi, mo, mu, y salía corriendo. Y de pronto supo leer y de pronto supo escribir sin que nadie le hubiera puesto atención. La primaria fue de varios lugares. Después de ahí me fui a la secundaria 18. Mi mamá insistió en que debía estudiar una carrera más estructurada, más hecha, porque a nosotras, las mayores, nos habían enviado a Estados Unidos para que después pudiéramos seguir un curso de secretarias y ganarnos la vida. Ella siempre quiso que hiciéramos una carrera mucho más fuerte. Y entonces ella se impuso, ella me protegió y fue la que me invitó y me incitó a ir a secundaria. Entonces ese fue el camino que mi madre trazó. Hice el bachillerato pensando que iba a ir a la carrera de química. De ahí me fui en 1958 a la Facultad de Ciencias, donde cambié de giro y quise estudiar física. Era una carrera que se pensaba muy nueva, tenía aspectos muy importantes, que es el desarrollo de la ciencia, que en México estaba en un estado incipiente. En la Facultad de Ciencias, la carrera de física, pues fue interesante y fue pues traumática. No sabía nada de física moderna, entonces me sorprendió, pero me puse a estudiar y pues ya después es parte de mi conocimiento, es parte de mi bagaje. Y eso es fantástico, eso es muy padre porque uno empieza a darse cuenta que es capaz. Y ya en la carrera de física inicio un curso optativo de astronomía. El curso de astronomía era teórico y yo creo que le llamó mucho la atención a Silvia. La daba Arcadio Poveda. Y Arcadio Poveda tenía un estilo de dar la clase que a mí, que siempre le he admirado, es hacer que los alumnos piensen. Y ese curso me encantó, porque ese curso puso
en contacto muchas de las disciplinas, muchas de las subáreas de física que yo conocía. Vi que se hablaban unas con otras y eso me pareció muy emocionante. Que en segundo año me invitaron a trabajar como ayudante de investigador en el Instituto de Astronomía. Entonces eso me hizo sentirme adulta, mayor, bueno, maravillosa. Estuve adscrita con el doctor Eugenio Mendoza. Fue un maestro que tenía preparación en el desarrollo, en la evolución de las estrellas, en la observación de estrellas. Yo estoy seguro que Silvia, al entrar a trabajar con Eugenio, con el Eugenio Mendoza, pues tuvo ese enfrentamiento a la disciplina, digámosle así, que tenía Mendoza. Mendoza era, pero cuadradito, ¿no? Necesitaba una serie de cálculos que yo le ayudaba a realizar por medio de la computadora. Ahí empecé contacto con la primera computadora en México, la IBM 650. Era una máquina que tenía todo un cuarto y había tarjetas que había que meter y todo. Y ahí empecé a conocer la programación. Y se metió al aspecto teórico de manejar grandes bases de datos que no se podía hacer sin la computadora. Era una programación muy primitiva. Esa computadora enorme y grande y, en fin, muy delicada, era mucho más pequeña en capacidad que lo que es ahorita un teléfono celular. Pero pues había que trabajar, para cualquier operación representaba un gran esfuerzo. En la universidad, uno de los profesores que más me influyó fue Guillermo Haro. Haro era el que observaba y pensaba en el futuro de la ciencia en México, el que discutía todo lo que estaba pasando en todos lados. Era nuestra conexión con lo que podía ser o debería ser el desarrollo de la ciencia en México. Me influyó porque era el director del Instituto de Astronomía, que entonces se llamaba Observatorio Astronómico Nacional. Y ahí estábamos bajo el control de Haro, que nos exigía que fuéramos estudiantes regulares. Nos estimulaban a que fuéramos a estudiar el posgrado. Él empujaba a todo el mundo a salir al extranjero, no solamente a los alumnos de astronomía. Precisamente Guillermo Haro pensaba que había muy pocos astrónomos con pocos temas y que era importante que fuéramos fuera a tomar nuevos temas, a tomar otras influencias. Él tenía razón. Hay que empujar a la gente a moverse. Y Haro lo hizo, toda su vida. Fue tan decisivo que él instauró este tipo de becas, ese tipo de sistemas, antes de que existiera el CONACYT. Y como sí fui aceptada en la Universidad de California, pues me fui con él. Originalmente pensábamos irnos a estudiar al Tecnológico de California, pero esa es una universidad que era de hombres. Entonces a mí me pusieron muchas dificultades y decidimos cambiar y mejor irnos a la Universidad de California, y fue también una gran influencia para mi vida. Pasé ahí 5 años muy bellos y muy interesantes, muy sufridos también, había que trabajar muchísimo. Es en donde empieza a formarse ese carácter fuerte de Silvia. En México, los estudiantes nos uníamos y todos trabajábamos juntos, y el enemigo a vencer era el maestro. En la Universidad de California, los estudiantes trabajaban solos, aisladamente, y había que competir con los estudiantes. En los posgrados en Estados Unidos hay una cuota, digámoslo así. Los profesores esperan que solo pasen la mitad. O sea, van a sobrevivir, por decirlo así, los mejores. Porque la calificación era con la curva de rendimiento, entonces a los más avanzados se les ponía la más alta calificación, a los que seguían la que sigue, etc. Y después ya me acerqué al que había sido director, el doctor Luis Geñe. Del doctor Geñe, que se dedicaba a hacer interiores estelares, evolución estelar. Ahí colaboré para hacer estudios de interiores estelares. Como a partir de la superficie te puedes ir metiendo cada vez más y más adentro del Sol y viendo cómo va a ser el interior, cuántas reacciones termonucleares va a haber. Una estrella como el Sol está transmutando su hidrógeno en helio en el interior. Cuando se le acaba su hidrógeno, el núcleo se contrae, se calienta y las partes externas se expanden y se convierten las partes externas en una gigante roja. Tiene que ver con el transporte de energía, tiene que ver con la generación de energía dentro de estas estrellas
pues es lo que le va a pasar al Sol en el futuro. Eso era algo que se estaba desarrollando apenas en ese momento y era fundamental entenderlo. Y estaba él haciendo los primeros programas muy, muy complejos con 30,000 instrucciones o algo así. Era en la época en que se hacían tarjetas perforadas en las computadoras. Tenía un montón de tarjetas y cada una era una instrucción. Y el corazón de ese trabajo era hacer estos programas de cómputo. La parte que a mí me tocó fue hacer cálculos. Hicimos nuestro propio cálculo que coincidió con otros resultados que prometían los mismos resultados, predecían los mismos resultados de neutrinos. Regreso a México en 68 al Instituto de Astronomía y ahí también estaba Manuel. Lo que yo estaba trabajando era medio interestelar que se presta a dividirlo en fracciones más pequeñas y ella se dedicaría a hacer programas de ionización del medio interestelar y yo me estaba dedicando a las observaciones. La composición química de los gases, de los gases calientes, de los gases brillantes en el cielo. Que tiene que ver con el origen del universo, cómo son las condiciones físicas del origen del universo, cómo se forman las galaxias. Y Silvia se le ocurre cómo estructurarlo eso desde el punto de vista matemático-físico. Nos dimos cuenta que podíamos ir a tratar de entender cómo eran los gases al inicio del universo, recién pasado el Big Bang, la gran explosión. Fue un trabajo que ha puesto en perspectiva de una manera muy, muy clara cómo ha evolucionado químicamente el universo. ¿Cuánto helio, hidrógeno, carbono, oxígeno, azufre hay en este envolvente? Y esto es muy relevante porque estos elementos químicos, una vez que se dispersa esa atmósfera, van y se mezclan con otras nubes y dan origen a otras estrellas. La mayor parte del carbono del universo ha pasado por esta etapa. Y dado que nosotros estamos hechos de carbono, es que nosotros, el material que nos compone, viene de nebulosas planetarias. Es decir, cada uno de tus carbonos, de tus oxígenos, estuvieron dentro de una estrella antes. Y las nebulosas planetarias son un lugar para entender cómo se está formando. Y las regiones H2 son un lugar para entender cómo ha estado evolucionando la galaxia a la hora de estar juntando estos elementos pesados. Con lo cual han podido obtener medidas bastante precisas de cuál fue la cantidad de helio que existía en el principio de nuestro universo. Y esto pues es muy importante para conocer nuestro origen y para saber el futuro del Sol. Como el Sol le va a suceder lo mismo y la Tierra también se va a desintegrar y todo lo que hay en la Tierra ahora pues se va a ir al medio interestelar y igual forman nuevas generaciones estelares. Después empezó a trabajar también en medio interestelar, porque tiene otra cosa y es que es versátil, no le tiene miedo a nada, es impresionante. Los norteamericanos lanzaron un satélite para radiación ultravioleta, esta que nos produce la quemadura de sol. El International Ultraviolet Explorer, que abrió la ventana ultravioleta a las observaciones y que nos permitió conocer las condiciones de los gases en el ultravioleta y nos da información sobre otros elementos que no tenemos disponibles en el óptico. Y Silvia decidió hacer algo muy audaz para la época, que fue competir con todos los astrónomos del mundo y decir, yo tengo este proyecto y quiero utilizar este satélite para observar las nebulosas planetarias. Desde la Tierra podemos observar muy bien el visual, podemos ver lo que sea, pero el ultravioleta y el infrarrojo los atrapa la atmósfera terrestre. Entonces no podemos saber cómo es el universo observacionalmente en el ultravioleta o en el infrarrojo. Hay que mandar satélites que salgan de la atmósfera. Y ella sabía que se iba a poder observar eso en luz ultravioleta porque el núcleo de la antigua estrella está a muy alta temperatura. Entonces completa o complementa las observaciones ópticas y fue una experiencia también muy rica y muy interesante ese tipo de observaciones. Cuando regresé de Estados Unidos a México, estaba lo que se llamaba el boletín de los observatorios de Tonancinta y Tacubaya que dirigía y llevaba
todo Guillermo Haro. Me di cuenta que esa revista tenía muchos problemas de distribución y tenía problemas de inglés. En 1972 se funda el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en vez de el Observatorio de Tonantzintla, y se rompe este acuerdo que da origen al Boletín de los Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya. Y Haro, por su lado, inicia un nuevo boletín que le llama Boletín de Tonantzintla. A nosotros en la universidad no nos convenía ese arreglo y fundamos la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Era dar a conocer el trabajo de los latinoamericanos. No solo estaban pensando en México, estaban pensando en la astronomía que se estaba haciendo en Latinoamérica. Fue la revista científica mexicana más reconocida internacionalmente de las distintas ciencias que pudiera haber. La revista ya es una revista realmente internacional, en donde publica cualquiera que quiera publicar. Por cierto, no cobra. Las revistas de investigación en el mundo, en general, cobran por página. Se lo cobran a uno, al autor. Y sin embargo, poder publicar en la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica se vuelve algo más accesible. Ahora se ha vuelto pues, la revista en que los latinoamericanos publican y muchísima otra gente publica en esa revista. Y ciertamente es, otra vez, esa capacidad de la que yo hablaba en Silvia, que tiene para lograr que las cosas se hagan bien. No es una persona que solo inicie las cosas, las inicia, las consolida y entonces las deja. A mí me interesa mucho estimular a los jóvenes que se acerquen a la ciencia y que se acerquen al conocimiento. Para ser un científico uno tiene que descubrir algo y aportárselo a la humanidad. El hacer el descubrimiento y hacerlo público para que las siguientes generaciones, incluso la misma generación, lo vean, lo critiquen, lo evalúen. En 2009 nos toca, esta iniciativa del Año Internacional de la Astronomía. Vinieron a proponerlo aquí y entonces, por supuesto, lo que necesitábamos era una máquina un cerebro y una máquina de trabajo que es Silvia. Es cuando Silvia coordina varios de los proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, es organizar la Feria de la Astronomía en Minería, organizando de todo, ¿no? Talleres, conferencias, etcétera, ¿no? Entonces así entramos varios en la Noche de las Estrellas y ella fue una de las piezas más importantes. Tuvimos una afluencia pues como de 50,000 gentes. Cuando yo era directora de Universum, ella decía que la sala de astronomía estaba horrible y le dije, pues ahora le haz una nueva. Que aquí en esta sala se revisaron de una manera bastante lúdica algunos de los conceptos que eran importantes para los niños sobre el sistema planetario, sobre el gas de las estrellas, y un punto que me pareció a mí muy, muy relevante cuando hicieron el trabajo aquí fue mostrarle a los niños mexicanos la importancia que tiene el lugar donde está el Observatorio Astronómico Nacional, San Pedro Mártir. Y creo que Silvia ahora ha aprendido a manejarse frente a los medios y a dar conferencias de divulgación porque se ha dado cuenta lo importante que es lograr cambiar, digamos, a los niños, a los jóvenes en su visión de que en este país se hace ciencia y se hace ciencia de primera línea, ¿no? Y que, bueno, una de las ciencias pues más interesantes, más divertidas, pues es la astronomía. Yo espero que se dediquen a otras ciencias y que la astronomía sea un camino que les abra puertas a cualquier otra ciencia, que les abra puertas al conocimiento, a la curiosidad y que sigan indagando sobre la naturaleza. He sido muy afortunada, como lo he dicho, porque he recibido muchos reconocimientos. De la Universidad Nacional he recibido que soy investigador emérito, ese es un gran reconocimiento, y tengo el premio Universidad Nacional Autónoma de México en Ciencias Exactas. Premio Nacional de Ciencias y Artes de 2007. Y en diciembre del año pasado tuve el doctorado honoris causa del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
y también tengo el premio Eberto Castillo de la Ciudad de México. Silvia tiene grandes cantidades de premios, entonces cada vez que íbamos a un premio sus hijos, Antonio y Mariana, ya se habían cansado de visitar los premios. Yo acababa de casarme con Antonio y recuerdo que le dije muy molesta, ¿cómo es posible que no van a los premios de Silvia, ¿no? y de Manuel? Entonces empecé a ir yo, dije, yo voy a ir con ellos, yo los voy a acompañar. Hasta que llegó un punto en que dije, no, ya no voy a ir. El premio L'Oréal UNESCO se lo dan a 5 mujeres cada año de distintas partes del mundo. Que es un reconocimiento a mujeres en distintas áreas de la ciencia. Es importante para las astrónomas, para las astrónomas del mundo. Es muy lindo que L'Oréal le dé un premio así a la ciencia, ¿no? Que entienda la importancia en un país como este, sobre todo, de hacer ciencia y sobre todo de darse cuenta de que una de las científicas más importantes de México es mujer. Pues esto fue realmente un revuelo y un motivo de celebración de todas las mujeres, porque se le da a una mujer por su trabajo científico. Y recuerdo una de las imágenes de ella con mucha dulzura, ¿no? Realmente conmovida. Silvia conmovida por esto, porque yo creo, llegó muchísima gente, ¿no? Reconociendo esto y agradeciendo con la cara más tierna que le he visto. En 2012 fui propuesta como presidenta electa de la Unión Astronómica Internacional y el año 2015 en Hawái ya tomé posesión del cargo de presidente. El puesto que tiene ahora como presidenta de la Unión Astronómica Internacional, pues es una muestra del reconocimiento mundial a su trabajo y al trabajo que ha realizado de promover la astronomía en este país. Esta organización es la única organización mundial de astronomía profesional. Agrupa en este momento a más de 12,000 astrónomos de más de 70 países. Es muy interesante que sean una mexicana la que esté presidiendo. Uno, soy la segunda mujer y ha habido ya 50 presidentes. Y segundo, ha habido muy pocas personas que son de países en desarrollo. No es un accidente que la hayan hecho presidenta de la Unión Astronómica Internacional. La escogen a ella por encima de muchos otros candidatos muy calificados. Si tú ves, Silvia trabajó en investigación, trabajó en la promoción del posgrado, en la promoción de la astronomía, en la formación de estudiantes, como directora del instituto, en la promoción de la astronomía en el país. Y demuestra que las mujeres están a la par con cualquier hombre y que todas las mujeres en México, si les interesa el desarrollo científico, lo pueden hacer y lo deben hacer. Muestra el compromiso que ha tenido sobre todas estas actividades en la astronomía. Todo eso debe de llenarnos de orgullo. Entonces yo no veo a la astrofísica nacional, a la astrofísica generada en México, sin la aportación de Silvia como profesora, como investigadora.